Ahora sí, Estefano. Primero que nada, muy buenas tardes. Agradecido nuevamente que podamos ver una clase. Fíjate que la clase del día de hoy, considero que tú tienes un nivel para entender la clase tranquilamente. Vi los ejercicios y son interesantes porque es lo que nosotros hemos venido practicando en el curso de verano. Fíjate que ya estamos en una nueva etapa, de secundaria, pero aún así, esto para ti es sencillo, porque tienes ya una base. Entonces, nosotros vimos, ¿de acuerdo?, lo que era una potenciación. Entonces, la primera pregunta, Estefano, ¿qué es una potenciación para ti? Para ti, ¿qué es una potenciación? ¿O qué necesitas para tener una potencia? Creo que es cuando un número se multiplica por el mismo número. Cuando un número se multiplica por el mismo número. Por ejemplo, si yo tengo 2 por 2, ¿esto es una potencia? Creo que es 2, es un número que se multiplica por un exponente que es un número. Exactamente. Una potencia es una operación matemática, pero en esa operación matemática tenemos 3 valores. La primera de ellas vamos a colocarlo de manera general. Si tú tienes x a la n, esto que está aquí va a ser igual a un c. Vamos a colocarlo c. En este caso, c no. En este caso vamos a colocarlo los nombres. Esto que está aquí, ¿cómo se llama? La base, ¿cierto? La base. ¿Cómo se llama este exponente que yo tengo aquí? Te dije la respuesta sin querer. Se llama exponente. Exponente. Y fíjate aquí, ese exponente, ¿qué me indica, Estefano? La cantidad de veces que tú vas a multiplicar esa base. Es decir, ¿cuántas veces la vas a multiplicar? N veces. El resultado de una potencia, por ejemplo, si yo tengo 2 elevado a la 5. Fíjate, este exponente, ¿qué me indica, Estefano? Hoy cometieron ese error. Justamente estábamos hablando de esto, hoy en la clase. Y un alumno me dice, profesor, eso vale 10. Y yo, 10. Ya va. ¿Esto que está aquí qué es? Una potencia. Si es una potencia, este 5, que es el exponente, me indica la cantidad de veces que va a multiplicar esta base. Está súper malo si tú multiplicas 2 por 5. Súper malo. Porque este exponente te está diciendo que vale 5. Entonces tú vas a multiplicar 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuánto entonces 2 a la 5? Multiplica 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. 4 por 4, 16. Y Estefano, ¿cuánto es 16 por 2? Por 2 es 32. 32. Esto me daría 32. Entonces, ¿qué es, Estefano, una potencia? Es una operación matemática en la cual nosotros tenemos una base y un exponente. Y el resultado de esa potencia, adivina cómo se llama. Adivina cómo se llama. Me da risa porque es el mismo nombre. ¿Cómo se llama el resultado? Potencia. El resultado se llama potencia. Entonces, fíjate, una potencia tiene una base, tiene un exponente y el resultado es una potencia. Entonces, fíjate lo que tenemos en nuestra ficha. En la página 38 dice, potenciación es aquella operación matemática
donde dados dos elementos llamados base, que en este caso es la X, y el exponente, que en este caso es M, se calcula un tercer elemento. Ese tercer elemento se llama, ¿cómo se llama? Potencia. Potencia. Entonces, aquí tenemos ejemplo, ubica la página, la primera página 38, fíjate que tenemos 2 a la 7, vamos a ubicarlo rápidamente en nuestra ficha de trabajo. Yo también, espérate, para que hablemos el mismo idioma. Espérate. Aquí, justamente aquí. Voy a compartir pantalla. Ahí, fíjate. Dice, es aquella operación matemática donde dos elementos llamados base y exponente se calcula un tercer elemento llamado potencia. B pertenece a un número real. N pertenece a un número. ¿Qué significa esta Z? ¿Cómo se llama? Natural. Natural. R es los números reales. Z, los números enteros. Y P pertenece a un número real. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Fíjate, tenemos 2 elevado a la 7. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esa base la vamos a multiplicar 7 veces. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos 3 elevado a la 4. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, el exponente, Estefano, te indica la cantidad de veces que vas a multiplicar la base. Como el exponente es 4, vas a multiplicar 4 veces el 3. ¿Cuánto es 3 por 3, Estefano? 3 por 3 es 9. ¿Y cuánto es 9 por 9? 81. 81. Ahora si yo tengo 7 elevado a la 3. Si yo tengo 7 elevado a la 3, sería 7 por 7, 49. ¿Y 49 por 7? 343. Entonces, fíjate que el nivel de complejidad depende de la base que tú tengas. Porque, por ejemplo, mira aquí. Aquí tú tienes 9 elevado a la 5. Mira, esa se ve difícil. Esa sería multiplicar 5 veces el 9. Entonces, date cuenta, Estefano, que tú puedes tener un ejercicio complejo dependiendo de la base. Por ejemplo, si tú tienes 9 elevado a la 5, ¿cuántas veces, Estefano, tú debes de multiplicar ese 9? 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, profesor, ¿y cómo lo hago de una manera más rápida? Bueno, paso por paso. El orden de los factores no altera el producto, eso es lo bueno. Tú puedes decir 9 por 9, 81. 9 por 9, 81. Y ahora tú puedes multiplicar este 81 por este 9. Fíjate, si tú multiplicas 81 por 9. Fíjate, ¿cuánto es 9 por 1? 9. ¿Cuánto es 9 por 8? 9 por 8. 72. Eso te da 729. Entonces, coloco aquí. Esto va a ser igual a 81 por 729. ¿Tienes una hoja blanca? Quiero que tú me calcules eso. Quiero que me calcules en la misma hojita donde estamos trabajando. ¿Cuánto es 729 por 81? A ver, 729 por 81. Te da un número 59. de 5 cifras. ¿Cuánto? 59.049. Exactamente, 59.049. Eso es todo. Entonces, date cuenta que para hacer esos tipos, o sea, una potencia no es difícil, pero depende de esa base.
Depende de esa base, porque fíjate cómo se te complica un ejercicio si ahora la base es un número grande. Imagínate si fuera 104 o 2553, se complica el ejercicio. Pero lo que tenemos que tener claramente en cuenta es que el exponente te va a indicar la cantidad de veces que vas a multiplicar esa base. Eso es lo que tú te tienes que dar cuenta. Eso es una potencia. Entonces, fíjate aquí. Espérate, yo salgo. Fíjate aquí. Ya tú sabes que una potencia es una base elevada a un exponente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí, Estefano, 5 elevado a la 4, ¿cuánto vale la base? La base vale, espera. ¿Cuánto? 5. 5, muy bien. ¿El exponente? 4. 4. ¿Y cuánto vale la potencia? 4. Ah, sí, la potencia vale 4, es lo mismo que el exponente. Ah, no, espera. Ajá. Fíjate que este ya lo hicimos ahorita. Sí, espera. Ujú. ¿Cuánto vale la potencia? 625. 625, correcto. Uy, ya va, que voy a cambiar la cámara para que me veas, porque estoy viendo que no me estás viendo. Ahí. Entonces, fíjate que este ya lo hiciste. Espérate, este ya lo hiciste. Lo hiciste. ¿Cuánto vale la base? 5. El exponente, 4. ¿Y cuánto vale la potencia, Estefano? 625. Exactamente, 625. Entonces, date cuenta que el nivel en estos ejercicios depende de ti. Depende si eres rápido en hacer la multiplicación y si haces correctamente la multiplicación. Eso también es importante. Por ejemplo, fíjate que aquí tenemos, nos dicen exponente natural. Si n es cualquier entero positivo y b es un número real definido. Es decir, si tú tienes b elevado a la n, acuérdate que n es la cantidad de veces que multiplicas la base. Muy parecido al ejercicio que hicimos en la pizarra. ¿De acuerdo? Que yo coloqué x a la n. Ahora, fíjate los casos que te pueden salir. Por ejemplo, un número elevado a la 1 es el mismo número. 7 elevado a la 1, 7. ¿Cuánto es raíz de 3 elevado a la 1, Estefano? Raíz de 3 elevado a la 1 es 3. Ajá. ¿Por qué? Raíz de 3. 0 elevado a la 5. ¿A qué es igual? A 0. A 0. ¿Cuánto es menos 2 elevado a la 5? Es menos 32. Aquí viene una parte interesante. Aquí viene una parte interesante. Si yo tengo una base, pero de exponente negativo, y Estefano, mi exponente está elevado a la n, y me dicen que si n es un número par, el resultado siempre será positivo o negativo. Positivo. Positivo, muy bien, positivo. Pero ahora, ¿qué pasa si esa n es un número impar? Estefano, concéntrate. Si n es un número impar, Es menos. Es negativo. es negativo. Entonces, hay ejercicios donde los profesores te van a colocar exponentes horribles. Te pueden colocar menos 1 elevado a la, por ejemplo, 1100. ¿Eso te da un resultado positivo o negativo? Si tienes menos 1 elevado a la 1100. Negativo. 1100 es un número impar. No. Positivo. Positivo. Entonces, automáticamente, si tú tienes aquí menos 2 elevado a la 5, ¿ese resultado que es positivo o negativo? Negativo, porque es impar. Negativo, muy bien.
Ahora, menos 3 elevado a la 4. Positivo porque es par. Positivo. Ahora, aquí viene una parte interesante, que en esta parte los estudiantes se enredan mucho. Fíjate que tú tienes, vamos a colocar en la pizarra virtual, para que lo veas. Errores típicos que cometen los estudiantes en los exámenes. Fíjate, este es un error típico. Si tú tienes menos 1 entre 3 elevado al cuadrado, ¿qué nos dice la propiedad de potencia o aplicar una potencia? ¿Qué nos dice? Bueno, que yo puedo separar eso que está ahí por propiedad de potencia como, acuérdate que x a la m por x a la m, dejo la misma base y sumo los exponentes. ¿Cierto? Bueno, esto que está aquí no sería como menos 1/3 elevado a la 1 por menos 1/3 elevado a la 1. A la final, menos 1/3 elevado a la 1 es menos 1/3. Por menos 1/3 elevado a la menos 1 es menos 1/3. ¿Sí o no? Estás pasando la propiedad de potencia de aquí para acá. Acuérdate que tú te puedes regresar. Ahora, ¿cómo es la multiplicación de fracciones, Estefano? Multiplicación de fracciones, ¿cómo es? No. Ahí va. Que diga, espera. Ajá, eso lo vimos en verano. ¿Cómo es la multiplicación de fracciones? ¿Cómo se llama? En línea recta. Lineal, exactamente. Entonces, ¿cuánto es, Estefano? ¿Cuánto es menos por menos? Más. Más. ¿Y cuánto es 1 por 1? 1. 1. Entre, ¿cuánto es 3 por 3? 3 por 3, 9. Y eso me da 1/9. ¿Eso te pareció muy difícil, Estefano? Como te digo, es aplicar las propiedades de potencia. Ahora, vamos a ver si me entendiste. Vamos a ver, aquí la guía. Fíjate, si yo tengo 6 elevado a la 1, ¿a qué es igual, Estefano? 6 elevado a la 1. 6. A 6. ¿Cuánto es 7 elevado a la 2? 49. 49. Ahora, ¿cuánto es menos 4 elevado a la 3? Espera. ¿Ese resultado es positivo o negativo? Menos 64 es negativo. Menos 64, muy bien, porque el exponente es impar. Menos 5 elevado a la, ¿qué es eso? ¿Un 2 o un 7? Un 2. Un 2. Menos 5 elevado a la 2. 25. Menos 25. Muy bien. Ahora, fíjate lo que tenemos aquí. 25. Nos dice, para bases negativas, fíjate, si el exponente es par, el resultado siempre va a ser positivo. Pero si la base es impar, perdón, si el exponente es impar, el resultado siempre va a ser negativo. Si la base es negativa y el exponente es impar, el resultado siempre va a ser negativo. Por ejemplo, aquí tenemos, Estefano, menos 2 elevado a la 6. Si el número es par, el resultado va a ser Es positivo. positivo. Menos 3 elevado a la 3, Negativo. negativo. Entonces, fíjate que aquí hay algo donde se confunden bastante los estudiantes. Fíjate aquí. Si yo coloco, por ejemplo, fíjate aquí. Si yo coloco menos 2 elevado a la 5, es totalmente distinto a tener menos 2 elevado a la 5. ¿Por qué eso que está ahí es distinto, Estefano? ¿Cuál es la diferencia entre este y este? ¿Habrá alguna diferencia? Tienes que tener
mucho cuidado, muchísimo cuidado, porque fíjate, en esa página, justamente, fíjate la diferencia. En este caso, tú puedes decir, que son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque menos 2 elevado a la 5 es multiplicar 5 veces el menos 2. Como el exponente es impar, el resultado es negativo. Y eso me daría menos 32. Y aquí es igual, aquí coloco el menos. Y aquí yo tengo 2 elevado a la 5. ¿Cuánto es 2 elevado a la 5? 32. En este caso, yo puedo decir que son exactamente iguales. Pero profesor, ¿eso siempre es así? No. Míralo aquí. Míralo aquí, vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué pasa si ahora tú tienes menos 2 elevado a la 6, que va a ser distinto a menos 2 elevado a la 6? Mira la diferencia, Estefano. En uno, el menos 2 está dentro de la base. Está dentro. Tienes que tomar en cuenta a la hora de multiplicar las bases. Es decir, vas a multiplicar 5 veces menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2. A cambio, este menos no tienes que multiplicarlo. Simplemente lo multiplicas con lo que te dé 2 elevado a la 5. 2 elevado a la 5, ¿cuánto es? 32. Pero con este menos sería el resultado menos 32. Ahora, fíjate aquí. ¿Cuánto es menos 2 a la 6? ¿El resultado es positivo o negativo, Estefano? Si tengo menos 2 elevado a la 6. Positivo. ¿Negativo o positivo? Positivo. Positivo. ¿Cuánto es 2 a la 6? Acuérdate que yo te enseñé el truco, que el único que yo me sé de memoria es 2 a la 5. 2 a la 5 es 32. Si 2 a la 5 es 32, ¿cuánto es 2 a la 6? Si 2 a la 5 es 32, ¿cuánto es 2 a la 6? Es 34. Sería el doble de 32, porque sería 2 a la 5, 32. Entonces, 2 a la 6 va a ser 32 por 2. ¿Cuánto es 32 por 2? 64. 64. Entonces, 64, Estefano, va a ser totalmente distinto ¿a quién? Fíjate, multiplico por menos. ¿Cuánto es 2 a la 6? 64. Estefano, esto que está aquí no son totalmente diferentes. Entonces, tiene que estar claro cuándo son iguales y cuándo puede dar diferente. Ojo con ese detalle. ¿Eso se entendió, Estefano? Con sinceridad. ¿Hasta los momentos hay alguna duda, Estefano? ¿O se está entendiendo? Sí, se está entendiendo. Perfecto. Ahora, fíjate aquí. Tenemos entonces el siguiente. Aquí hay unos ejemplos. Fíjate los ejemplos. Tenemos menos 5 al cuadrado igual a menos 25. Entonces, justamente es lo que estamos hablando aquí. ¿Por qué? Porque si este negativo, mira la diferencia, este negativo, cuando está internamente elevado a una potencia, tienes que tomar en cuenta a la base. Pero si el negativo no está adentro del paréntesis, como en este caso, ya no tienes que tomarlo en cuenta. Ya simplemente calculas la potencia, que en este caso te dio 32, y lo multiplicas por menos. Entonces, hay estudiantes que me lo han hecho en los exámenes, me colocan que esto es igual a esto, pensando que estás en este caso. Y es totalmente falso, está malo. Porque si el exponente es impar, en este caso se cumple la igualdad, pero si el exponente es par, ya no se cumple la igualdad. Por eso tiene que estar pendiente. Si tú tienes una base negativa elevada a un exponente par, positivo el resultado. Si la base es negativa y el exponente es impar, negativo el resultado. Son dos cosas
distinta, totalmente distinta. Entonces, fíjate aquí, fíjate en nuestra ficha de trabajo, que es esta. Fíjate aquí. Entonces, si yo tengo 5 al cuadrado, ¿a qué es igual, Estefano? Estefano, 5 al cuadrado, ¿a qué es igual? 5 al cuadrado es igual a, espera, ese ya lo hicimos. 25. ¿Y cuánto es menos 3 elevado a la 5? Menos 224. Casi. Menos 243. Ahora, fíjate aquí. Vámonos para la pizarra y fíjate esto que voy a colocar. Ejercicios típicos que salen en los exámenes. Fíjate aquí, voy a borrar esto. Borrar esto. Y vamos a colocar, fíjate. Si tú, por ejemplo, Estefano, tienes 3 elevado a la 2 y 2 elevado a la 1 y 1 elevado a la 5. Entonces, para tú poder resolver ese tipo de ejercicio, y eso para ti es fácil, es elemental. ¿Por qué? ¿Cómo se ataca este tipo de ejercicio? Que lo hicimos en verano. ¿Cómo se ataca, Estefano? Potencia. ¿Cómo se hace? ¿De abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? Arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Muy bien, Estefano. Entonces, sería de arriba, o sea, desde aquí y va bajando, ¿cierto? Entonces, si hacemos eso, bueno, comenzamos con el de arriba. Este 5, Estefano, ¿es una base o un exponente? El 5. El 5, Estefano, ¿es un exponente o una base? ¿Qué es? Exponente. Exponente. Entonces, el 1 es una base. ¿Qué hago? Analizo estos dos juntos. 1 elevado a la 5. Estefano, te pregunto, ¿cuánto es 1 elevado a la 5? 1 elevado a la 5. 1. 1, exactamente, 1. ¿Y cuánto es, Estefano? Ahora, si vamos de arriba hacia abajo, fíjate, ese 1 que es un exponente o una base. Estefano, ¿este 1 que es un exponente o una base? Es una base. No, un exponente y entonces base. Exactamente, entonces atacamos esto que está aquí. 2 a la 1, a la final, ¿cuánto es? 2. ¿Y cuánto es entonces 3 al cuadrado, Estefano? Para terminar ese ejercicio como tal, ¿cuánto es 3 al cuadrado? ¿Cuánto? 9. 9, y eso es todo. Entonces, siempre que yo tenga potencia de una potencia, vamos a ir de arriba hacia abajo. Muy bien. Ahora, siguiente página, página 39. Fíjate, en la página 39, vamos a aprovechar que lo tenemos en nuestras diapositivas. Espérame. Fíjate aquí. En la página 39 tenemos lo que es el exponente 0. ¿Cómo es eso, profesor? Fíjate. Exponente 0. Dice, si B es cualquier número real no nulo, definimos que toda base elevada a la 0 es igual a 1. Por ejemplo, Estefano, si tú tienes una fracción elevada a la 0, ¿a qué es igual? A 1. Y si tú tienes un número negativo elevado a la 0, Es para decir que sale positivo, creo. ¿No? correcto, pero ¿cuánto sale? Menos 5 elevado a la 0. 1. 1. Este es un error típico que cometen los estudiantes, Estefano. Error típico. Que si tú tienes este negativo que está aquí,
ese negativo al multiplicarlo por 5 elevado a la 0, ¿cuánto es 5 elevado a la 0? Estefano. No, menos ¿Cuánto? 5 elevado a la 0 es menos 1. Es menos 1, correcto. Entonces, porque 5 elevado a la 0 es 1, pero como el menos no está elevado a la 0, se multiplica por menos y te da resultado menos 1. Esas son dos condiciones importantes. Ahora, fíjate aquí tenemos exponente negativo. Este exponente negativo se le llama, es común en los libros de ingeniería como la inversa. ¿Qué quiere decir la inversa, Estefano? Simplemente que si yo tengo una base elevado a un exponente negativo, sería 1 entre la base elevado a ese mismo exponente, pero ahora positivo. Por ejemplo, fíjate aquí, si tienes menos 2 elevado a la 3, 2 elevado a la menos 3 sería la inversa, 1 entre 2 elevado a la 3. Ahora, si tengo 3 elevado a la menos 4, 1 entre 3 elevado a la 4. Menos 5 elevado a la menos 2 sería 1 entre menos 5 elevado al cuadrado. Entonces, la misma palabra te lo dice, inversa. Es decir, lo que está en el numerador pasa al denominador. Por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio más avanzado. Fíjate, si tenemos esta fracción, Estefano, si tenemos 1 entre 5 elevado a la menos 2, ¿cómo haces para que una fracción, por ejemplo, si tú tienes A entre B elevado a la menos n, pasarle a un exponente positivo? ¿Qué hacemos? Creo que debes de multiplicar. A ver, espera. No. Simplemente le vamos a sacar la inversa. Es decir, el denominador pasa al numerador y el numerador pasa al denominador. Entonces te quedaría b entre a elevado a la n. Entonces, fíjate, ¿qué exponente se sobreentiende que tiene la b? Un 1. ¿Qué exponente se sobreentiende que tiene la a? Un 1. Entonces, 1 por n, n. Esto va a ser igual a b elevado a la n. Entre a, ahora 1 por n, n, te quedaría n. Fíjate lo que hicieron aquí, Estefano. Aquí yo tengo 1 entre 5 elevado a la menos 2. 1 entre 5 elevado a la menos 2. ¿Cómo se le saca la inversa si el exponente es negativo? Bueno, sería la inversa. El denominador pasa al numerador y el numerador pasa al denominador. Entonces quería 5 entre 1 elevado al cuadrado. ¿Cuánto es 5 entre 1, Estefano? Sale, ¿cómo se llama? 25. Ah, exactamente. A la final te quedaría 25. Ahora, si tú tienes, Estefano, tienes un tercio elevado a la menos 4, ¿cómo le sacamos la inversa? La inversa debes de poner el 3 arriba y el 1 abajo y después nada. Exactamente, el 3. ¿Y arriba qué coloco? El 4, pero sin El el menos. 4 positivo. Entonces, ¿cuánto es 3 entre 1? 3. Y te quedaría 3 elevado a la 4, que eso es igual a 9 por 9, 81. ¿Y cuánto es un cuarto? Fíjate, un cuarto elevado a la menos 3. Lo volteas también como Lo nosotros. volteo también, te va a quedar 4 entre 1 elevado a la ¿quién? Elevado Pero, a la 3. elevado ¿Cuánto es 4 entre 1? 4 elevado a la 3. ¿Y cuánto es 4 elevado a la 3, Estefano?
Aquí se Otro elevado equivocaron. a En el libro 3. está malo, ve. Aquí colocaron 2. ¿Por qué 2? Está malísimo eso. Eso no es 2. Se equivocaron ahí en el libro. Fíjate, 4 elevado a la 3, ¿a qué es igual? A 4 4 elevado a por 4 por 4. ¿Cuánto es 4 por 4? 16. ¿Y 16 por 4, Estefano? 64. 64. Y esa es la respuesta. Entonces, date cuenta que así parece difícil, pero de difícil no tiene nada. Entonces, ya sabemos que si tenemos un exponente negativo, simplemente le sacamos la inversa. Ahora, fíjate, en esa página tenemos exponente 0, exponente negativo. Ahora, fíjate que aquí habla de algo bien interesante. Vamos a colocarlo aquí. Por ejemplo, si tú tienes, déjame colocar en la pizarra virtual, ahí. Hoy me estoy dando cuenta que es importante ponerte al día con las propiedades. Hemos visto propiedad de exponente 0, propiedad de exponente negativo, pero ¿qué pasa, Estefano, si a ti tú tienes, por ejemplo, tienes una base que es 5 menos 2 menos 3 elevado a la 0? ¿Cuánto vale eso, Estefano? ¿Cuánto vale eso que está ahí? Vale, espera. 5. Espera. Espera. Ahí. Ya. ¿Cuánto? 1. ¿Cuánto es 5 menos 2? 5 menos 2 es 3. 3. ¿Y cuánto es 3 menos 3? 0. Y entonces es 0. 0. Entonces está quedando 0, pero elevado a la 0. Este tipo de ejercicio todavía no nos hemos enfrentado. ¿Por qué? Porque esto que está aquí, para ti, en estos momentos, simplemente le vas a colocar al profesor, no está definido. Le vas a colocar así, no está definido. Esto te puede salir en un examen y el estudiante por salir del paso coloca no vale 0 o no vale 1 y no. La respuesta sería, profesor, yo tengo 0 elevado a 0, eso no está definido. Eso se llama, Estefano, una indeterminación. Por ahora, más adelante, es que tú vas a entender qué es una indeterminación. Por ahora no. Por ahora simplemente le vas a colocar no está definido. Ahora, fíjate que tenemos ejemplos. Voy a borrar aquí. Aunque antes de borrar, déjame pasarte un print de pantalla para que lo tengas. Ahí. Por ejemplo, vamos a pasar a la siguiente página. Página 40. Página 40. Voy a borrar esto, Estefano. Borrar esto. Esto aquí. Esto aquí. Por ejemplo, ¿qué propiedades hasta los momentos hemos visto el día de hoy? ¿Qué propiedades? Ajá. Por ejemplo, propiedad 1. Si yo tengo toda base elevada a la 0, ¿a qué es igual? Toda base elevada a la 0, ¿a qué es igual? Estefano, te pregunto. 0. No, a 1. Esta propiedad se llama exponente 0. Exponente 0. Lo vimos ahorita. Ahora, la segunda propiedad. Si yo tengo x elevado a la menos n, ¿a qué es igual? X elevado a la menos n es igual a 1 entre x elevado a la n. ¿Cómo se le llama esa propiedad? Propiedad le vamos a llamar inverse. Ahora,
Tercera propiedad. Si nosotros tenemos, Estefano, x a la m por x a la m, si tenemos bases iguales, ¿a qué es igual? A x por n por n, por m. X elevado a la ¿quién? N por m. N por m. X a la n por x a la m, ¿a qué es igual? Ajá, ahí me estoy dando cuenta que no has practicado las propiedades de potencia porque no habíamos visto clase. Y te dije que esas propiedades te las tienes que aprender de memoria. Aunque nosotros estos días no vimos clase, esas propiedades tienes que tenerlas ahí, porque las vamos a utilizar todo este año. Todo este año vamos a utilizar estas propiedades. Juan, repito la pregunta. X a la n por x a la m. N más m. N más m. Ahora sí, se deja la misma base, se suman los exponentes. Ahora, esta propiedad se llama, en el libro le colocaron multiplicación de bases iguales. Así le colocaron en el libro. Ahora, siguiente propiedad. Vamos a colocar ahora cuarta. La cuarta propiedad tenemos que si yo tengo x a la m entre x a la m, ¿a qué es igual, Estefano? A x n menos m. Exactamente, dejo la misma base y resto el exponente de arriba menos el exponente de abajo. El orden es importante, muy importante. Entonces, esta propiedad se le llama división de bases iguales. División de bases iguales. Ahora, estas propiedades que están aquí las vamos a encontrar en la página 40. Pero, fíjate, vamos a colocar la quinta propiedad aquí. Quinta propiedad. Si tenemos x a la m elevado a la m, ¿a qué es igual, Estefano? X a la m elevado a la m. Primero se hace m por x y por n. Repite por favor. M por x y el exponente n. M por x. Por ejemplo, a ver, vamos a ver, a lo mejor es que no te entendí. Imagínate que tengo 2 elevado a la 3 elevado a la 4. ¿A qué es igual esto, Estefano? 4 lo multiplicas por, espera. 4 lo multiplicas por 8 y por 3. 4 lo multiplicas 4 lo multiplicas por la base y lo sumas con el exponente. Creo que es así. Sumas por el exponente. No, eso no es lo que habíamos dicho. Esta propiedad se llama potencia de una potencia. Tranquilo, hoy como te digo, necesito que te las aprendas desde hoy, pero bien. Por ejemplo, potencia de una potencia. ¿Qué es? Dejo la misma base y multiplico los exponentes. Entonces, simplemente sería n por m. Entonces aquí, mira, sería, dejo la misma base, multiplico los exponentes, 12, y eso es todo. No tiene que estar multiplicando el 4 por la base, por el otro, no. Dejo la misma base y multiplico los exponentes. Potencia de una potencia. Ahora, siguiente propiedad. Vamos a ver ahora potencia, que esta la vamos a utilizar bastante. Potencia de una multiplicación. Potencia de una multiplicación. Es decir, si tú tienes A por B elevado a la n, ¿a qué es igual, Estefano? Si tienes una multiplicación elevado a un exponente n.
Primero haces la multiplicación, creo, y después lo Un elevas. poquito más fuerte, a ver. Primero haces la multiplicación y después lo elevas, creo. Primero hacemos la multiplicación y luego lo elevo. Si en este caso, tienes es A por B, no puedes hacer la multiplicación porque son letras. Pero ¿qué podrías hacer? La n lo multiplica con a y con b, más o menos. Va casi, casi. ¿Qué exponente se sobreentiende que tiene la A? La n lo multiplicas por 1 y la b lo multiplicas por 1. Exactamente. Aquí se sobreentiende que hay un 1 y aquí se sobreentiende que hay un 1. Entonces sería este por este y luego este por este. Entonces se está quedando, dejo la misma base, multiplico los exponentes. 1 por m, m. Por, dejo la misma base y multiplico los exponentes. 1 por m, m. Entonces, potencia de una multiplicación. Siempre que tú tengas, puedes tener hasta un producto de 6 factores. Tú esos 6 factores lo puedes elevar a la n. Ahora, ¿qué pasa si tú tienes una potencia? Pero ahora de una división. Potencia de una división. ¿Qué se puede hacer, Estefano? Bueno, séptima propiedad. Si tú tienes A entre B elevado, por ejemplo, a la n, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual A entre B elevado a la n, Estefano? ¿Cómo era esto? Espera. N por 1 por n por 1, igual que el anterior, solo que en vez de sumarse se restan. Exacto. Bueno, pero ¿por qué se resta? Eso no lo entendí. ¿Por qué se tiene que restar? Porque se está dividiendo. Claro, pero ojo, mira esto. Aquí se resta, ¿qué ves que tienen en común? La Sí, base. es el mismo. Como tienen la misma base, puedo restar los exponentes. Pero fíjate aquí tenemos la misma base. No, entonces nada más se deja así nomás, creo. Exacto. ¿Qué exponente se sobreentiende que tiene la letra A? A1 y B1. Y B1. Entonces simplemente dejo la misma base y multiplico los exponentes. 1 por m, n, entre, dejo la misma base, multiplico los exponentes. 1 por n, n. Esto que está aquí, Estefano, se me olvidó decirte, que tú puedes intercambiar estas potencias. Es decir, tú puedes decir que deja la misma base y multiplica los exponentes, ¿cierto? Pero hay ejercicios donde a ti te conviene hacer esto. Que la m la coloques aquí y que la n la coloques afuera. A la final es lo mismo, porque el orden de los factores no te altera el producto, ¿cierto? Entonces, esta, Estefano, que todavía me falta una última propiedad, es la propiedad 8, que no sé por qué no la veo en la guía, que es bien importante. No está en la guía. No está en la guía, pero igual te la voy a explicar. Porque es bien importante esa propiedad. De hecho, la utilizamos ahorita. La acabamos de utilizar ahorita. Si yo tengo A entre B elevado a un exponente, pero ahora negativo, ¿qué se hace, Estefano? Si tengo A entre B elevado a un exponente negativo. ¿Cómo se dice? Se voltea, inversión. Exactamente. ¿Qué significa volteo? Le saco Inversa. la inversa. Entonces, el numerador pasa al denominador, el denominador pasa al numerador. ¿Cómo te va a quedar? Fácil.
le va a quedar B entre A elevado a la M. ¿Y ahora qué hago, Estefano? ¿Qué hago si tengo B entre A elevado a la M? Ya nada más n se multiplica por b y por 1 que tiene b, y n se multiplica por a y nada más. Y ahí queda. Exactamente, pero ojo con eso. Ojo con ese detalle. No digas que se multiplica por B, porque ya ahí tienes todo malo. Se multiplica por el exponente de la B. Así sí, el exponente de la B. Entonces, aquí se sobreentiende que hay un 1, aquí se sobreentiende que hay un 1. ¿Qué hacemos? Dejamos la misma base, multiplicamos los exponentes. 1 por n, n. Entre, dejo la misma base, multiplicamos los exponentes. 1 por n, n. Y eso es todo. ¿Eso te pareció difícil, Estefano? Me gustaría, va a quedar esto me gustaría que lo tenga. Le voy a comentar a Diana, estas son fichas para trabajar. En esas fichas, me gustaría que en esas fichitas de cartón anotes las propiedades de potencia y te las tengas a la mano para que te las aprendas. Si yo te digo, Estefano, ¿qué dice la potencia de una potencia? Allá, dejo la misma base, multiplico los exponentes. ¿Qué dice la inversa? Fácil, profesor. 1 entre esa misma base le da un exponente positivo. ¿Qué dice división de una potencia? A entre B elevado a la n entre B a la n. Así, rápido. Porque es la única manera de poder desarrollar los ejercicios. Entonces, fíjate, en la página 40, ubique esa página, vamos a hacer ejercicios. Fíjate aquí. Aquí tenemos, ¿dónde es que está? 38, 39, exponente negativo, exponente 0, ahora aquí. Fíjate, multiplicación de bases iguales. Oye, ya va, que no estoy saliendo en la pantalla. Ya va. Espérame. Te voy a pasar print de esto para que por favor lo coloques en la ficha. Y voy a colocar esto que está aquí. Ya. Ahora, fíjate, Estefano, si tenemos x por x a la 3 por x a la 4, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago? X por x a la 3 por x a la 4. Lo sumas. Exacto. Coloco x y ¿cuál sería el nuevo exponente? X a la 8. Perfecto. X a la 8. Ahora voy aquí. Si tengo 2 tercios por 2 tercios, dejo la misma base y sumo los exponentes. ¿Cuánto es 2 tercios por 2 tercios? 2 tercios elevado a la 10. 10. Ahí está. ¿Eso te pareció difícil? No. Ahora, fíjate aquí. Esto, x elevado a la m, elevado a la m, es muy distinto a tener x elevado a la m, pero m elevado a la m. Estas dos cosas son totalmente distintas. ¿Te das cuenta que son totalmente distintas? Una cosa es tener m por n a tener m elevado a la n. ¿Cierto? Son dos cosas totalmente diferentes. Estefano, quiero saber con sinceridad si se entendió lo que dije o fue chino. Sí, se entendió más o menos. Sí se entendió. Eso sí. Ya, perfecto. Ahora, fíjate aquí, potencia de una multiplicación. Fíjate que aquí tienes 2 por 3 por 5 elevado a la m. Bueno, sería 2 a la m por 3 a la m por 5 a la m. Ahora, si tenemos 5 por 2 elevado al cuadrado, ¿a qué es igual? Es igual a... Espera, quiero ver, espera. 2 por 2 a la 2, ¿verdad? Sería 5 elevado a la ¿quién? 5 elevado a la 2 por 2 elevado 5 a la 2. elevado a la 2 por 2 elevado a la 2. Muy bien. Ahora, aquí, ¿cómo sería? X elevado a la 5. X elevado a la ¿quién? No, a la 6. A la 6. Muy bien.
por Y elevado a la 2, y elevado a la 2, muy bien. Z elevado a la 8. Por z elevado a la ¿quién? 8. 8, muy bien. Siguiente. Esta parte la entiendes. ¿Por qué ese raíz de 3 se cancela y te da 3? Sí, porque la raíz de 3, hay un 2 ahí, se puede cancelar por el mismo 2, ¿no? Exactamente. ¿Qué índice se sobreentiende que tiene este radical, Estefano? 2. 2. Se sobreentiende que tiene un 2. Entonces, fíjate, te está quedando raíz de 3 elevado al cuadrado. Este cuadrado cancela la raíz y por eso es que te da 3. Ahora, ¿por qué este x, qué exponente se sobreentiende que tiene? Espera, espera. 2, 2, 2. No, No, ¿qué exponente se sobreentiende que tiene? 1, 1, 1, 1. Un 1. Entonces tú multiplicas 1 por 2, 2. Ahora dejo la misma base que es y y multiplico los exponentes. 5 por 2, 10. Ahora, si yo tengo raíz, fíjate, raíz cúbica de 2 por a al cuadrado por b, con esto terminamos por hoy. ¿A qué es igual esto, Estefano? Eso es igual a 2 a la sexta y b a la tercia. Exactamente, muy bien. Y véala, ¿a la qué? Estefano, ¿cuál sería el exponente de la b? B a la tercia. B al cubo. Se dice b elevado al cubo. Hasta ahí. Entonces, fíjate que las propiedades de potencia es una gran variedad que en este caso nosotros el día de hoy vimos 8 propiedades. Muy bien, la clase voy a colocar en pausa.